Sí, allá está con nosotros la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Un tanto cansados, mi querida Nancy, gracias por hacer un tiempo para cumplirle también a la audiencia de Sin Censura. Eh, pues quiero escuchar tus opiniones acerca de este intenso día en la Corte. Pues sí, ha sido un día súper intenso y yo creo que hay dos visiones de lo que pasó en el juicio. Estaba viendo algunos reportes de otros periodistas y pareciera que para algunos fue acorralado el rey Zambada en este contrainterrogatorio, que incluso quedó en evidencia que pues él había de alguna manera tratado de mentir o de beneficiarse de esta declaración del día de hoy, y que también había quedado en evidencia que él, pues si no se acuerda de cosas de hace 10 años, menos se va a acordar de cosas hace 15, y mi percepción es un poco diferente o bastante. Yo, por ejemplo, vi que al abogado defensor le echaron para abajo 10 preguntas, o sea, Mínimo. mínimo, porque la verdad es que ya no alcanzamos a contar todas las preguntas donde la fiscalía decía objeción y el juez decía, pues sí, se retira la pregunta exactamente, al lugar la objeción. Y también vi a un César de Castro que en un momento le pidió al juez ir a hablar con él porque el rey Zambada le contestaba, no lo recuerdo, no lo sé, quizá pasó, es probable. Su Y palabra clave, conspiré. sí, además reiteraba esta parte de conspiré ante las preguntas también reiterativas, hay que decirlo, del propio abogado. Y cuando se acerca los abogados y los fiscales, el juez, nosotros lo veíamos, estaba prácticamente regañando a la defensa. No estaba el juez muy cómodo con lo que le estaba diciendo la defensa, y yo más bien creo que queda más fija la idea de la corrupción en los dos gobiernos, no solo Felipe Calderón, sino se apunta hoy ya más específicamente al gobierno de Vicente Fox, que es un poco lo que tú también estabas señalando, Vicente, y creo que eso es lo relevante de este día, el personaje que fue quien tuvo control de la Ciudad de México como una plaza donde se dejó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en algunas horas e incluso durante todo un día en varias ocasiones se trasegara cualquier cantidad de droga sin que se viera. Otro dato que me parece muy relevante y que tiene que ver con el aeropuerto es que dice que los aviones charter que venían de Venezuela cargados con entre 1 y 5 toneladas de cocaína estaban aterrizando en las bodegas que controlaba la Policía Federal, y eran policías federales los que descargaban esa droga y que ellos mismos dentro de sus patrullas la transportaban para entregarla al cártel de Sinaloa. Esta parte me parece que se confirma con la propia realidad, porque no hay que olvidarlo, el propio Luis Cárdenas Palomino, en una declaración que hacía en 2011 tras una de las balaceras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, decía, fueron policías federales contra policías federales, uno de ellos acaba asesinando a varios policías federales, traicionándolos, y en realidad estaban aliados con el crimen, y él en aquel momento indicaba, pues no sabemos hasta dónde llega la cadena de corrupción. No, pues es que la cadena de corrupción llegaba a Cárdenas Palomino y llegaba hasta Genaro García Luna y muy probablemente hasta los expresidentes. Entonces, ese es el punto también. Y otra cosa interesante, lo que nos está dando esta serie de testimonios es una idea de cómo ellos intentaron ganar de las dos facciones del cártel de Sinaloa que estaban en disputa, tanto de los Beltrán Leiva como de la facción controlada por el Chapo, el Mayo, el Azul, Nacho Coronel, y tal vez eso pueda de alguna manera explicar esos conflictos al interior de la corporación cuando los jefes estaban recibiendo dinero de todos lados. Así es, totalmente. Y por otra parte, decir que en estas revelaciones del día de hoy,
pues no es, digamos, cualquier cosa, está bajo juramento el rey Zambada y pues él sabe que en caso de cometer perjurio, pues regresa a la cárcel, no es como que está ahí muy quitado de la pena y no le va a pasar nada si miente. Hay una repercusión en el sistema judicial estadounidense. Y por otra parte, también, Vicente, me parece que hay que destacar todos los momentos en los que se le pregunta, ¿usted tuvo relación con el conejo? ¿Cuándo fue la última vez que se juntó con este otro, el lobo? ¿O en algún momento habló con el grande? Y bueno, del grande incluso dice que este habría participado en un operativo donde casi lo matan, ¿no? Y que esa es la última vez que lo vio, al parecer, corriendo. Y entonces uno se pregunta. Eso sí fue con jiribilla, por cierto. Andaba corriendo como haciendo alguna alusión a que era un cobarde, ¿no? Exacto, pero más allá de lo del cobarde, pues decir que a la fiscalía, perdón, la defensa ha tratado de decir que se pusieron de acuerdo. O sea que hubo un momento en el cual la propia fiscalía, no sé si los juntó, los preparó, hizo algo para que pareciera que, o más bien para que todos estuvieran en una misma sintonía, y hasta ahora todos han negado eso. Y nos habla también, porque todos han estado bajo juramento, nos habla de que hay una coincidencia tanto en los hechos reales que vimos en las noticias en aquellos momentos con lo que se está revelando aquí. No es una sorpresa que nos digan que al cártel de Sinaloa lo beneficiaban cuando todos veíamos que se estaba expandiendo por el mundo, que había llegado a 50 países hacia el sexenio de Felipe Calderón, estaba trasegando ya droga a los 5 continentes. Había incluso reportes desde Australia que había presencia del cártel de Sinaloa. Entonces, no es como algo totalmente loco pensar que esto era posible. Los hechos van corroborando también estas versiones. Ustedes en la revista Contralínea han hecho un, un gran trabajo en mostrar no solamente a Genaro García Luna, sino sus redes de corrupción. Y una figura central es Luis Cárdenas Palomino. Y hoy vuelve a confirmarse que Cárdenas Palomino no era un achichincle cualquiera. Dice el rey que era, de acuerdo a Óscar Paredes, asesinado, el que era el abogado de todas las confianzas de Ismael El Mayo Zambada, el encargado de las relaciones de alto nivel, algo así dijo, palabras más, palabras menos, el rey Zambada, que Óscar Paredes decía que eran íntimos amigos, él y Cárdenas Palomino. Entonces, estamos hablando también de un personaje que, que será interesante ver qué pasa, tanto en México como en Estados Unidos, por el papel que jugó en esta trama, porque en algún momento Genaro García Luna ya no se reunía necesariamente con los personajes, sino que todo parece indicar que el enviado era Cárdenas Palomino, Nancy. Sí, es que la frontera entre el crimen organizado y el gobierno, el narcogobierno de Felipe Calderón, prácticamente no existe, se diluye. Y de ahí el hecho de que nos hablen de que pues eran sus amigos, incluso el propio lenguaje del rey Zambada cuando se refiere a policías, a los propios funcionarios, servidores públicos de alto nivel de esos dos gobiernos, tanto de Fox como de Calderón, habla como si fueran sus socios, sus cómplices, o sea, literal sí son sus cómplices, ¿no? Pero como si fueran camaradas, o sea, no con esa, digamos, con el miedo que todos pensaríamos que debe de tener un criminal ante una figura de autoridad, ¿no? Aquí no. Y bueno, acuérdate que una de las anécdotas o de los pasajes que cuenta el rey es cuando se fuga el Chapo Guzmán de Puente Grande, que el Mayo le pide que se haga cargo de protegerlo y le preguntan, pero ¿cómo es que usted se lo llevó a la Ciudad de México si era el hombre más buscado del país? Y dice, pues porque tenía las autoridades a mi disposición, no me iba a pasar nada ni en la carretera con la Federal de Caminos y la autoridad de aduanas. de aduanas y en la Ciudad de México. Así que
a ese nivel, ¿no? O sea, tú hazte cargo y llévatelo. ¿A dónde? A la Ciudad de México. Así es, e incluso en este mismo operativo que él narra, donde la Policía Federal llegó prácticamente a acribillarlo, él dice, pues me rescató el titular, el subdirector de la Policía Capitalina, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo pienso que todos los personajes que han sido nombrados en este momento, en este juicio, deberían de ser indagados, incluso aquellos como Regino, que ha asegurado desde 2018 que él no participó, pero pues que se investigue porque aquí finalmente están declarando bajo juramento y eso significaría que pues algo anda mal también con la justicia mexicana. Hay algo también que me llamó la atención, que fue así como darle otro nivel a lo que ocurrió antes de Felipe Calderón, lo de Vicente Fox. Cuando dice el rey Zambada, fue el licenciado Óscar Paredes el que sugirió reunirnos con Genaro García Luna porque ya estaba acordado, ya estaba dado de que iba a ser el secretario de Seguridad Pública. Y uno se pregunta como que en qué momento, cómo ocurrió, bajo qué situación. Hay que recordar que el Grande asegura que se pagaron muchos millones para que Genaro García Luna quedara como secretario de Seguridad Pública. Pero en este sentido, dice el rey Zambada, es ahí, entre se acaba el sexenio de Fox y viene el sexenio de Calderón, que es donde nos piden millones para reunirnos con Genaro García Luna, 3 millones para reunirnos la primera ocasión, 2 millones para una segunda reunión 3 semanas después, y asegurarnos de que no iba a haber ni investigaciones ni persecución y que iban a mantener a los personajes claves para el cártel en las posiciones de poder. Eso me llamó mucho la atención porque ya le da otro nivel también a lo que ocurría con Vicente Fox, y de alguna manera nos hemos enfocado tanto en lo de el sexenio de Calderón, que Fox sigue haciéndose tonto con sus tweets en las redes sociales, pero creo que hay mucha pus que tendría que salir si se hace una investigación a fondo de esas redes de corrupción ya desde el sexenio de Fox, Nancy. Yo no sé qué piensas tú. No, definitivamente, definitivamente debería de hacerse una investigación profunda para conocer hasta dónde llegó esta infiltración del crimen organizado en el gobierno, sobre todo porque las evidencias en la realidad están ahí y están a la vista de todos, o sea, para nadie es un secreto que la droga floreció en el sexenio de Calderón y tampoco es un secreto que Genaro García Luna era conocido como el super policía, el super secretario. Hubo un momento también que me llama la atención en la defensa, que muchos, bueno, no sé si muchos reporteros, pero algunos que vi estaban exaltando como que puso ahí en entredicho lo que había declarado el rey Zambada, que es justamente esto de una confusión, así se trató de decir, entre que el rey Zambada no conociera qué facultades tiene la Secretaría de Seguridad Pública y qué facultades tiene la Fiscalía, bueno, antes Procuraduría General de la República, sobre todo porque decía que el ASIEDO estaba pues bajo el control de Genaro García Luna. Y hay que recordar que pues había una pugna importante entre Medina Mora y Genaro García Luna en su momento, porque Genaro García Luna tenía mucha incidencia dentro de la Procuraduría General de la República. Entonces no es como que acorralas al personaje por ignorante, sino más bien hay que ver cómo estaba la realidad en aquel momento y cómo de verdad Genaro García Luna controlaba otras áreas que no tenían que ver necesariamente con la Secretaría de Seguridad Pública y por eso se le conocía como el supersecretario, el superpolicía, porque abarcaba más de lo que realmente le correspondía y lo abarcaba en un engranaje criminal, no en un engranaje de eficiencia, de estar, digamos, combatiendo realmente al crimen organizado, sino más bien en esta lucha intestina por colocar al cártel de Sinaloa en el reinado y desaparecer a los grupos antagónicos. Yo sé que tienes otros compromisos, no te voy a quitar mucho tiempo más, Nancy, pero ustedes en la revista Contralínea
han hecho un diagrama, un organigrama de las redes de corrupción de Genaro García Luna. ¿Te sorprendió escuchar nombres? ¿Hizo sentido el diagrama de tal vez de diferente manera al escucharlo de un testigo en el juicio contra Genaro García Luna? Esa ha de ser una experiencia que desde mi perspectiva vale la pena compartir con la audiencia, porque ustedes están cruzando relaciones, datos, números, pero ya escucharlo fulano, mengano y perengano, así de jalón, no sé si genere alguna reacción a nivel periodístico de tu parte a la hora de pensar en ese diagrama, Nancy. No, sí, es que todo se va juntando, se va concatenando y vas entendiendo mucho mejor cómo es el engranaje de la corrupción gubernamental y este vínculo, esta alianza con el crimen organizado y particularmente con el cártel de Sinaloa. Por supuesto que lo que hacemos los periodistas es, pues eso, cruzar los datos. Hay de hecho una herramienta de la metodología periodística que se llama el cuadro de doble entrada, que es ese cuadro que a veces lo hacemos solo en la cabeza y a veces lo hacemos en físico, donde vamos colocando todos los datos duros que vamos encontrando y vamos cruzando esa información para obtener un resultado que es el conocimiento de un fenómeno social al cual estamos estudiando. Entonces sí, por supuesto que todos estos otros datos tienen que venir a confirmar, a corroborar este engranaje de corrupción y me parece que para nosotros, específicamente para Contralínea, nos resta un trabajo de cruzar datos de todo el juicio, no solo de la declaración del rey Zambada, sino de todas las declaraciones con lo poco o mucho que tenemos a la mano de los medios de comunicación, porque pues nosotros llegamos ya al final, ¿no? Tú estuviste aquí también antes, incluso fuiste muy generoso con darnos un reporte en vivo en la revista, pero me refiero a que todos esos datos nos deben de servir para reconstruir nuestra historia. Todo esto es así, o sea, un dato te lleva a otro dato y eso te genera conocimiento y es la única forma de entender los problemas sociales y en este caso el problema del narcotráfico, pero sobre todo lo que generó una política de Estado que encabezó y además la dio esa orden Felipe Calderón, que fue la guerra contra el narcotráfico, una política absolutamente devastadora para nuestro país, que nos metió en una crisis humanitaria de la que no podemos salir y parece que estamos reiterando y reiterando esto como si no tuviéramos otro pensamiento o otra forma de entender la realidad, pero es que eso nos pasó y todavía estamos metidos en esa ola de violencia y nos debemos de dar cuenta lo difícil que es frenar los asesinatos y sobre todo empezar a bajar la curva de las estadísticas sobre homicidios dolosos, sobre desapariciones forzadas, sobre feminicidios, sobre todas las violencias que se gestaron, se potenciaron en ese sexenio de muerte. Dos cositas. ¿Qué pensaste cuando decide y declara a Genaro García Luna que no va a testificar? ¿Cómo has visto a Genaro García Luna? Porque no es lo mismo reportarlo a distancia que estar viendo sus reacciones cada vez que se hace una declaración por parte del testigo o una pregunta del abogado de la fiscalía. Yo creo que se cuida mucho en su imagen, él sabe que necesita una imagen primero de inocencia, de pulcritud, ¿no? Y por eso lo vemos siempre erguido en su asiento, casi no se mueve, pero al mismo tiempo trata de darle confianza a su familia, esto que tú mencionabas, sonreía cuando veía a su hijo, cuando veía a su esposa, y yo pienso que cuando lo vimos fruncir el ceño es que ya no se aguantaba, o sea, ya no se aguantaba ver que el contrainterrogatorio no estaba saliendo del todo bien desde mi perspectiva, porque le estaban echando abajo varias preguntas al abogado defensor César de Castro y pues lo que sí creo es que es una persona que todo el tiempo está pues calculando lo que hace, o sea, toma notas, ¿no? Está como revisando, hablando con sus abogados, se le ve muy sereno,
a veces incluso por muy mal que se vea la situación, las declaraciones del rey Zambada pues eran fuertísimas y se le veía así tranquilo, hasta como medio sonriendo, pero yo pienso que en realidad es una forma de encarar la situación de una manera muy razonada, que él está pues trabajando una imagen para venderle al propio jurado, o sea, no verse decaído, no verse tan enojado, aunque sí a veces pues le gana, y no pues mostrar todos sus sentimientos a flor de piel, porque él sabe que mucho también depende del contacto visual con el propio jurado. Entonces, si él hiciera caras así como de chin, ya me cacharon, pues el jurado luego lo vería, ¿no? Entonces, me parece que ha pensado mucho en su presencia. ¿Estarás de acuerdo que por más que diga el juez o por más que se aclare, el hecho de que no testifique dejará una duda en el jurado de por qué no se defiende, ¿no? Sí, 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 definitivamente esa parte me estaba faltando. La ausencia de Genaro García Luna en el estrado te habla que lo que no quiere es el contrainterrogatorio de la fiscalía. Y estaban poniendo muchas trabas la defensa para decir si sube a testificar, no queremos que se le pregunte de este tema, de este otro. O sea, prácticamente no querían que la fiscalía hiciera su trabajo y en ese sentido más bien les dio temor que esté bajo juramento y tenga que mentir para decir que es inocente cuando en realidad es culpable. Esa es mi percepción. Para cerrar tu experiencia, yo sé que los periodistas no debemos de hacer la noticia, pero creo que la audiencia de Sin Censura y de Contralínea esperan una transparencia de uno, ¿no? En este que es el llamado juicio del siglo, tal vez con más repercusiones incluso que el juicio de Joaquín Guzmán lo era el Chapo Guzmán. ¿Cómo has visto las cosas? ¿Cómo te ha tocado lidiar pues con esto, ¿no? El juicio que no es así, enchilame otra, que no solamente es desgastante, es demandante, estar al pendiente de los detalles. Eh, las cortes en Estados Unidos no son nada cómodas. ¿Cómo ha sido tu experiencia como periodista y que además haces el esfuerzo, el sacrificio, la revista de tenerte aquí? No sé si deba, pero para mí es pues apasionante lo que estamos haciendo porque los grandes, los que se dicen grandes, pues no los veo por ningún lado. Con mucho respeto para las compañeras y compañeros que sí están aquí dándole cobertura, pero ya sabes cómo soy, provocador soy y así me voy a morir. Mi querida Nancy, de lo que te estoy planteando, ¿con qué te despides? Pues nada más decir que, pues sí, es breve nuestra experiencia. Bueno, particularmente la mía es todavía más breve porque empezó literalmente hoy. Pero me parece muy interesante. Yo creo que ha sido una buena experiencia en el sentido también de la adrenalina que sentimos los periodistas, del olfato que tenemos para encontrar la nota, de la propia, digamos, el propio ambiente de la fuente, porque pues no es lo mismo llegar desde fuera que estar todos los días, el correr para alcanzar el último lugar para que entres exactamente al salón donde están sesionando y no te quedes solo en el salón donde es vía remota. Me parece en general una muy buena experiencia profesional porque en particular me ha exigido pues más cosas, como por ejemplo transmitir desde la calle, porque adentro pues no te dejan usar el celular ni prácticamente nada, ¿no? O sea, solamente te alcanza para hacer tweets y pues eso no funciona ahora para los programas en vivo. Entonces, desde esa experiencia que es nueva para mí de transmitir en la calle y además tener el contacto de la gente que yo realmente nunca lo había tenido y aquí han sido muy cariñosos y cariñosas los migrantes mexicanos, se han acercado, nos han acercado hasta tamales, agua, son súper buena gente y con mucha humildad lo digo, les agradezco muchísimo el cariño que me demuestran, el cariño que te demuestran también a ti, Vicente,
y creo que es un momento para aprender. Estamos aquí para aprender también a hacer otro tipo de coberturas. Es la primera vez que yo cubro en Estados Unidos en general, o sea, nunca había venido a Estados Unidos, entonces también para mí es como una experiencia total, o sea, desde estar aquí y pasar migración y todo, hasta entrar a la corte. Y además para ustedes que se dedican a los medios impresos, transmitir en la calle. Me decías que nunca habías transmitido para el programa. Por cierto, te tienes que despedir invitando a la gente para que vea el programa extendido que están armando en Contralínea. Pero a mí en lo particular hasta me emociona, me enorgullece porque es otro paso también en esta dirección de la nueva realidad de la información. Sí, definitivamente, pienso que hemos ido avanzando poco a poco, igual y un poco lentos, pero ahí vamos consolidando nuestro proyecto audiovisual, por Internet, ¿no? Esta maravilla de la multiplataforma, sobre todo de los canales tanto en YouTube como en Facebook. Y por supuesto que los invito a que no solo sintonicen, sino se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube como Contralínea, también en Instagram, y ahí pues vamos a dar todos los reportes en vivo cuando se puede salir corriendo, así sean 10 minutos, ahí vamos a estar los 10 minutos y de retache a la corte. Pero sí, para mí es en general una experiencia importante, me parece, en términos profesionales. Y a ver también qué papel hacemos, porque pues vamos a caer no pocas veces en contradicción con algunas versiones. Me parece que desde hoy ya empezamos a caer en algunas contradicciones con otros, pero bueno, siempre es importante tener más visiones de un hecho tan relevante para nuestro país, para la sociedad mexicana y en general, pues para todos y todas los que buscamos justicia por las víctimas, miles de víctimas que no debemos de olvidar. Pues mi querida Nancy, en un tono más amable después de tantos detalles serios, dicen que ya te pusieron tu casita de campaña ahí a las afueras de la corte para que te vayas de una vez. Pues, es que ya son las casi 10 de la noche acá y No inventes, ya hay que ir a dormir. pues nos vamos a... No, tú te tienes que redactar y te agradezco mucho que hayas compartido con la audiencia de Sin Censura, como estoy muy orgulloso de poder de alguna manera eh, respaldar lo que se tenga que respaldar para Contralínea. Están haciendo un gran trabajo. ¿De qué horas a qué horas se están transmitiendo? De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, hora México, porque ahora estamos en otro horario, de 10 a 12 de la mañana, hora México, y bueno, y hora de la Ciudad de México, porque también México tiene muchos usos horarios. Y también ahora hemos estrenado un programa de análisis todos los lunes a la 1 de la tarde, y por la cobertura especial que estamos teniendo, vamos a tener un horario extendido hacia el final del horario del juicio, para que pues todos estén atentos a mi reporte también y a los comentarios de mis colegas allá en Contralínea en la Ciudad de México. Pues siempre es importante ir nutriéndonos de varios puntos de vista para conocer una realidad que no necesariamente encaja con la que nos venden los medios corporativos, o que no necesariamente encaja con la visión que nos tratan de imponer desde ciertos sectores de poder. Pues qué lástima que me viniste a descubrir que yo no entro a la audiencia, que me quedo transmitiendo en la banqueta. Nótese mi sarcasmo, ya ves cómo nos quieren mucho allá en México, Nancy. Pero bueno, te dejamos para que vayas a trabajar y podamos descansar un poquito. No, Vicente, yo quería hacerte un agradecimiento público porque me has ayudado bastante. De hecho, bueno, con tu experiencia es como yo me aproveché de tu experiencia para entrar aquí a la corte, y para mí ha sido un apoyo importante en esta cobertura. Pues aquí andamos. Para mis amigos, todo, mi querida Nancy Flores. Y saludos a los amigos de la revista Contralínea que orgullosamente dirige el maestro Miguel Vadillo, a quien también le mandamos un saludo. Pues te dejo, porque si no,
Después me regaña, oye, ¿por qué no llegaron las cosas a tiempo? Es que Nancy estaba con Vicente sin censura. Mi querida Nancy, nos vemos mañana. Gracias, Vicente. Buenas noches a tu audiencia, buenas noches a ti y pues sí, a madrugar. A madrugar, pues, la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.